Bueno, hoy vamos a hablar de... No, mentira, no vamos a hablar limpiando plantas. No, pero sí vamos a hacer educación financiera cero, porque como somos coherentes, hacemos las cosas al revés para todos los temas. No, bueno, pensando un poco de cómo seguía la serie y de por qué era importante, me parece que tenemos que ir un pasito más atrás y conectarlo un poco más con Revolución EA, con el proyecto general. ¿Por qué es importante hablar de educación financiera y cuál es la mirada y la perspectiva que tiene este espacio respecto al tema? Vimos que hay una situación generalizada en Argentina particularmente y en el mundo en general de frustración con una nueva generación que por primera vez en la historia, aparentemente, va a tener un pasar económico o va a tener una vida peor que la generación anterior. Hasta este, hasta este periodo histórico, todas las generaciones fueron mejorando su calidad de vida o situación económica con respecto a la generación anterior. Nosotros somos la primera generación que no vamos a tener esa posibilidad, aparentemente, como vienen las cosas. Y bueno, claramente esta situación genera una frustración y una intranquilidad en cada uno de nosotros y nosotras que se pone un poco incómodo la existencia. Entonces creemos que parte de esa intranquilidad financiera se puede mitigar un poco con educación, o al menos entender. Creo que en ninguna época de la historia, no sé, no voy a generalizar porque no conozco tanto de la historia, sí puedo decir que eh, en esta época particularmente la cantidad de trabajo que se requiere para poder llegar al estándar mínimo de vida es bastante elevada. La perspectiva de crecimiento en cuanto a, por decir, me compro mi propia vivienda, me independizo, me voy a vivir solo, tengo mi familia y puedo darle todo lo que necesita a mis hijos, hijas, a quien sea. Incluso la posibilidad de tener una jubilación y tener la tranquilidad de que habiendo trabajado durante toda mi vida, ahora puedo relajarme y tener la seguridad de que voy a vivir bien. Bueno, todas esas condiciones hoy no están dadas, ya creo que es un hecho, no merece demasiado más análisis. El problema del costo de vida elevado está siendo un problema mundial, que lo asociamos a la inflación, pero en general creo que es más profundo también. Hay una estadística que me gusta mucho, que no sé si es estadística o una teoría o una hipótesis, que dice que cuando la humanidad gasta el 30% de lo que en cualquiera de sus monedas, versiones y variables, volvemos al tema de la moneda, digamos, cuando sus ingresos, el 30% es dedicado a servicios y vivienda, está todo bien, próspera, todos contentos, el sistema político funciona bien. Cuando ese número se eleva al 50%, empieza a aparecer la delincuencia como algo más normativo. Cuando ese número excede el 50%, 60, 70, lo que aparece es el caos, revolución y crisis. Y me parece que si nosotros empezamos a pensar un poco, estamos en una época, he visto así un montón de videos que le preguntan a la gente random en la calle, bueno, ¿de qué trabajás? ¿Cuánto pagas de alquiler? ¿Cómo vivís? Y estamos entrando en una época en la cual ese 50 se está subiendo a 60, 70, lo que sea. Estamos entrando en una época en la cual la delincuencia claramente está empezando a ser un problema cada vez más grande. No sé si alguna vez lo dejó de ser en Argentina, pero me parece que en el mundo en general está empezando a suceder como más a flor de piel. Y frente a eso, bueno, es la necesidad de hablar de economía y de educación financiera, por lo menos desde este espacio. Bueno, algo que me parece como súper importante encarar es que esta situación de frustración, esta situación de desesperanza, nos pone mucho más vulnerables y nos pone mucho más reactivos y nos pone mucho más a buscar culpables. Supongo que en toda la historia ha sucedido, hoy sucede por ahí un poco más, por lo menos que en la que a mí me tocó vivir, en los periodos donde el tema económico no era tan incómodo, que los discursos se empiezan a radicalizar. La culpa es tuya, zurdo empobrecedor de mierda, la culpa es tuya, si payo toma deuda y lo que quieras. Me parece que esta grieta está a flor de piel, los discursos van para un montón más de cosas, escalan a niveles que claramente mañana tendremos una reacción y vamos a ver qué pasa, pero me parece que tiene mucho que ver con esta naturaleza
crisis y de desesperanza. Propongo, y me parece que es necesario empezar a pensar por dónde viene la mano. El problema es el peronismo, el problema es los gobiernos neoliberales, qué pasa en otros países, cómo están las situaciones. Esto es algo interno nuestro, es mundial, hay cosas, hay patrones que se repiten. No, me parece que si no damos un paso más hacia tratar de entender el mundo y en ese entendimiento del mundo la economía, y en ese entendimiento de la economía las relaciones de poder, eh, la revolución no va a pasar. Sí, yo jodo y a veces lo digo, a veces me lo digo en chiste, a veces lo digo en serio, o sea, me parece que estamos en un punto pivoteo, que una revolución va a venir, está en nosotros decir para qué lado se va a dar. Esto no puede perpetuarse como viene, no están dadas las condiciones para que esto se extienda en el tiempo. Algo tiene que cambiar y algo va a cambiar. Entonces, en ese sentido, me parece que empezar a posicionarnos y empezar a tomar lecturas un poco más eh, globalistas, si se quiere, o no sé si globalista es la palabra porque tiene un montón de connotaciones globalistas, pero un poco más por fuera de nuestro sesgo y perspectiva acotada y tratar de entender un poco más qué se está discutiendo de fondo, me parece que nos va a dar un pequeño poder de acá al futuro. Me parece que hay una crisis muy grande e importante que no estamos prestando suficiente atención y que está, lo nombré en medio de la pasada, pero está bastante ligada a este tema, que es la crisis poblacional, la crisis demográfica. Ya está recontra remil estudiado que muchas sociedades tienen muy grandes problemas de natalidad. La gente que está naciendo es mucho menos que la gente que está viva y que se mantiene viva. La expectativa de vida aumentó un montón. La cantidad de gente que cada uno trae al mundo bajó un montón. Y me parece que no es casualidad y que tiene mucho que ver con esto de la situación económica y la tranquilidad futuro. En parte, en otra parte tendrá que ver con la dopamina, en otra parte con un montón de discusiones que podemos dar. Esta es una y no es menor. No es menor porque, bueno, toda esta falta de gente productiva que pueda seguir esta cadena, evidentemente en algún momento va a tener un problema. Paso a explicar un poquito más desde el aspecto económico de qué estamos hablando y de que esto no es un problema de ahora, es un problema que se viene desarrollando en el tiempo. Ahora nos vamos a poner un poquito más técnicos. Para lo técnico voy a hacer la referencia a lo primero. Mucho de lo que voy a hablar ahora, sobre todo los datos, lo conceptual más o menos lo tenía de otros lados, pero los datos vienen de un podcast, del podcast que se llama Tengo un Plan, podcast de unos gente española. Creo que puntualmente el que yo hablo es Arnau, que es un experto en criptomonedas. Hoy no vamos a hablar de criptomonedas, lo vamos a hacer esperar, pero realmente es el pie anterior porque después de esto la necesidad es obvia. La hipótesis de él, que en realidad no es de él, sino que la que él cuenta es que el problema del mundo, que esto que hablábamos recién, es un problema de crecimiento. Las economías las economías nacionales de todo el mundo, saquemos la Argentina, olvidémonos de Argentina, vamos a hablar de Estados Unidos, de China, de Japón, de potencias, de G8. Todas esas economías han empezado a crecer con un ritmo mucho más lento. Venían creciendo al 60% anual y ahora están creciendo crecían al 5%, 6% anual y ahora están creciendo al 1, al 1,5, al 0,3, nombra él, en Europa. Bien, ¿cómo determina si una economía crece o no crece? Primer punto, la demografía, la población, la cantidad de gente que hay. Segundo punto, la productividad. Bueno, ¿qué produce esa gente y esa nación y ese estado general? Y tercer punto, la deuda. ¿Cuánta deuda toma? ¿Cuánta deuda puede? La deuda, ahora vamos a hablar de qué es la deuda para este muchacho y en general para la economía. Esto, a grandes rasgos, se puede conectar con el PBI. Obviamente el PBI es más técnico, de importación, exportación, gastos y un montón de otras cosas, pero a grandes rasgos dice cómo una nación o la economía de una nación es más próspera o menos próspera. Todavía siguen siendo prósperas, todavía están creciendo en teoría, pero lo están haciendo a un ritmo mucho más chico. Ahora vamos a hablar de las implicancias. Quedamos con la situación de demografía bajando, productividad bajando, gastos si se quiere, porque la gente adulta y la gente no productiva es mucho más.
Entonces eso hace que los países no crezcan. Bueno, ¿qué hacemos frente a este no crecimiento? ¿Cómo resolvieron este problema a partir de los 80? Con deuda. Y vamos lo mismo, siempre pensamos que los problemas son nuestros, que son argentinos. La realidad es que el país que más deuda tiene en el mundo es Estados Unidos, que básicamente tiene deuda con sí mismo, pero la deuda la tiene. ¿Para qué hacen deuda? ¿Y cómo hacen deuda? Lo primero que hicieron fue decir, bueno, el dinero es más barato. ¿Qué significa que el dinero sea más barato? Necesitas dinero, acá tenés un préstamo, te cobro interés bajo, puedes comprarte tu casa, esto es deuda. Acá te lo imprimo el dinero, tomá, haz lo que quieras, gastalo, ponelo productivo, lo que sea, tu interés es de 1, 2, 0%. ¿Tenés dinero y querés más dinero? Bueno, acá te doy la tasa de interés por el plazo fijo y por el capital. Todos esos factores de modificación terminan generando deuda para los estados nacionales, porque claramente ese dinero no es un dinero nuevo, es dinero que se imprime y técnicamente no se imprime, sino que funciona como deuda. Y acá sí hago un paréntesis y vuelvo a Argentina para hablar del déficit fiscal. Soy 100% de acuerdo con que ajustar la macro y ajustar el déficit fiscal era algo que necesitaba Argentina, que no sé qué, que no sé cuánto, perfecto, bárbaro. Que me digan que hoy Argentina tiene déficit fiscal cero o positivo es una de las mentiras más grandes que nos hemos comido como población. Claramente la cantidad de deuda que están emitiendo en bonos y en cualquier tipo de cosa es infernal. Eso en algún momento, y todavía no empezaron a hablar de deuda externa, de deuda de privados, de préstamos, o hicieron poco. Yo estoy hablando de la deuda interna propiamente dicha. El boom que tuvo Argentina financiero durante este último año, parte es bullish del mercado y del crecimiento y de que estaba en el piso todas las acciones. Parte es toda esta deuda que estamos generando, que todavía no se traduce y que todavía no se paga y que se rolea para adelante y que en algún momento alguien va a tener que resolver y que hacerse cargo. Entonces, me gustaría que tengamos y empecemos a investigar qué tan déficit cero es lo que estamos atravesando. Y vamos lo mismo, no porque crea que las ideas están mal. Las ideas un montón me gustan. Creo que se están haciendo un desastre. Y sobre todo se está haciendo mintiendo, cualquier ámbito. Disclaimer, seguimos con el mundo. Estamos en que crecemos en deuda, te presto dinero, se lo prestan a personales para hipotecas, se lo prestan a empresas para crecimiento. ¿Cómo termina esto? Crisis de 2008. Esa me tocó vivirla, la primera crisis importante económica que me tocó vivirla. En el momento no la entendí, después miré alguna película. Vamos lo mismo, si quieren, me gustaría que hablemos de Hollywood algún día y educarnos a través de Hollywood. Pero, en fin, básicamente lo que pasó es que todos los bonos de Wall Street o de las bolsas más importantes de Estados Unidos tenían en su interior muchas hipotecas y supuestamente eran bonos súper seguros porque las hipotecas la gente la pagaba. ¿Qué pasó? Dieron tanta hipoteca que nadie pagó ningún bono y la realidad es que esos bonos que seguían subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de precio era mentira porque nadie iba a pagar esa deuda. Cuestión que explota todo, se dan cuenta y queda la situación de ¿qué hacemos? Dejamos que explote todo, caiga quien tenga que caer, quiebre quien tenga que quebrar, reseteamos la economía y vamos a algo más sincero, o rescatamos a los bancos. La respuesta les sorprenderá. Rescatemos a los bancos, porque para rescatar a otro no hay plata, pero para los bancos va a haber siempre. Rescatamos a los bancos, ¿cómo la rescatan? Con el QE. ¿Qué es el QE? Me puse a investigar porque no sabía. Quantitative Easing. ¿Qué significa? Que los bancos no imprimen dinero físico, pero imprimen dinero digital. Eso aporta liquidez, hace que todo el mundo pueda tener más plata, los bonos puedan ser pagados, se rescata a todo el mundo, aparece el dinero y sigue la rueda funcionando. No les sorprenderá que esto no soluciona nada, ¿no? Como decir, inventamos plata del lado misma y seguimos creciendo para que no tener que asumir que estamos frente a un problema. Bueno, ¿qué produce esta liquidez? Esta liquidez de dinero digital nuevo produce que todos los activos suban de precio. En esos activos, fundamentalmente, hipotecas o casas y no sé qué, que son los mismos activos colaterales de deuda. ¿Y qué pasaba? Si yo tomé deuda por $80.000, pongamos un precio, que lo que gasté para comprar mi casa, y ahora mi casa vale $140.000, $200.000, tiene sentido que pague esa deuda. Si la casa vale menos que la deuda, no pago la deuda
llévate la casa. Entonces, imprimiendo liquidez, generamos inflación, inflación aumenta los precios de todo, los colaterales que tenemos en la deuda nos hacen pensar que vamos en algún momento a hacernos cargo de esa deuda y también lo que nos permite, siempre que nosotros vamos a tomar una deuda, el banco necesita saber que nosotros somos solventes, que vamos a poder pagar esa deuda. ¿Cómo hacemos esa solvencia? ¿Cómo la justificamos? Con colaterales, en este caso una casa. Entonces, si yo quiero reperfilar mi deuda para más adelante y mi colateral aumentó el valor, me van a dar más plata prestada. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta economía de liquidez? Si hay plata, entonces todo sube. Suben las acciones, suben el oro, sube cualquier commodity, sube cualquier equity o si parte de una empresa sube, entonces parece que todo funciona y el sector financiero camina sobre ruedas, ¿sí? Porque hay plata nueva entrando. La realidad es que si frenamos 2 segundos y pensamos, suben los valores de todo y suben los rendimientos y tengo cada vez más plata porque si yo invertí en la bolsa ahora soy más rico, pero la realidad es que también eso representa mucho menos capacidad de compra. Ese es el problema y cómo arrancamos el primer video diciendo cuánto vale un dólar. O sea, somos más ricos, somos menos ricos, estamos cobrando el triple y sin embargo compramos la mitad de las cosas. Bueno, en Argentina lo recontra conocemos porque es el verdadero problema y es la verdadera discusión de, no me sale la palabra, salario real, capacidad, puta madre, bueno, ya saben de qué estoy hablando, que es cuántos bienes podemos comprar con nuestra plata para poder negociar el sueldo en general en las paritarias. Bueno, la palabra que no podía encontrar era poder adquisitivo. Y aprovecho que la encontré para por ahí aclarar dos conceptos que parece que a veces son lo mismo y no son tan lo mismo. La inflación es obviamente estoy hablando de inflación y poder adquisitivo. Que están relacionados y tienen sentido, pero en realidad apuntan a otra cosa. La inflación es el costo de los bienes en la vida cotidiana. Cuánto cuesta vivir, básicamente. El poder adquisitivo es la cantidad de cosas y bienes que puedo comprar, pero de equity, o sea, de bienes escasos. ¿A qué son los equities? Es cuando soy propietario de algo. Casas, acciones, negocios. Creo que también entraría el oro, no estoy tan seguro, pero seguro esos dos. Entonces, para diferenciar, la inflación es cuánto más me cuesta vivir, el poder adquisitivo es cuánto menos compro con esa misma cantidad de las partes de valor y de escasez. Acá llegamos al punto que queríamos tratar hoy, por lo menos, que es por qué nos tenemos que educar financieramente. Y vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Pensemos que hablamos en el video anterior, hablamos de ahorro, de invertir, de qué hacemos con nuestra plata para que eso nos genere más libertad. En Argentina, en algún punto somos bastante expertos respecto a otras partes del mundo porque tenemos el problema más grande que es la inflación. Entonces, la plata líquida, la plata ahorrada es un problema y es una pérdida de valor. Ahora, a veces nos falta dar como un saltito más, que ya cada vez más gente lo da, que es decir, bueno, no me estoy resguardando frente a la pérdida de valor ahorrando en dólares. Necesito otra herramienta más, porque aparentemente el problema del dólar también es el mismo. O sea, lo que antes me costaba, una casa que antes me costaba $50.000, hoy cuesta 150, 200, lo que quiera ponerle precio. Es un problema mundial. O sea, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de poder real del dólar o la cantidad de más dólares que hay para la misma cantidad de bienes, ese es el problema de la inflación básicamente, por eso todos hablan de la impresión y de la impresión y sí, si hay más plata para una misma cantidad de bienes y van a salir más caros, es bastante claro y ahí sí el mercado no miente. Después hay un montón de otras cosas y total, defendemos y peleemos lo que sea y me saco el poncho moreno ahí y vamos a los costos. Pero como una idea general en el mundo, decir, che, no hay más bienes o están más o menos los mismos bienes, cada vez cuesta más producir bienes, cada vez hay menos interés en producir nuevos bienes y a su vez cada vez hay más plata circulante, digo, si no me educo financieramente, mi vida es de esclavitud, o de esclavitud no, pero de trabajo infinito y sin seguridad, y sin proyección, y sin satisfacción, y sin realización. Entonces, acá es donde queremos llegar.
Y acá donde queremos llegar es que no alcanza con el dólar, incluso no alcanza con, si vamos un paso más, a comprar, bueno, vamos a lo más seguro del mundo y lo que nunca vas a perder en inversión, comprar SP500. ¿Qué es SP500? Son las 500 acciones, perdón, son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil. Es un bono o una acción que representa esas 500 empresas. Entonces eso va a tender a crecer infinitamente y va a dar rendimiento del 8, del 10, de lo que sea. Y lo que hablábamos el otro día, la gente que pone en esas acciones y reinvierte los intereses en esas mismas acciones y lo hace durante 20 años, 30 años, genera una riqueza muy interesante. Eso ya un poco dejó de ser real. Estos últimos años, si vos mirás el rendimiento de las acciones frente a la inflación, ya no estás rindiendo positivamente. No es, y voy a volver al video 1 de Charlie Munger, no sé si era él, pero creo que el fondo más grande que es Berkshire, no me acuerdo cómo se llama, el fondo de inversión más grande, que básicamente es vos le das plata y ellos invierten y te la devuelven con los rendimientos, está en su historia, en el momento más líquido de la historia. ¿Qué significa? Es el momento en el que más plata física tiene y no en acciones. ¿Por qué? Porque está prediciendo que, bueno, esto cae como picada. Entonces, en ese punto, claramente el podcast la solución es el blockchain, la tecnología y la criptomoneda. En algún punto mi mirada tiende bastante a eso. Hoy un poquito más escéptico, pero con algunos más resguardos que no tenía hace un año, pero sí creo que el problema es grave y que requiere un tipo de solución un poco diferente. Obviamente, y vamos, acá hay escalas para todo. Ahorrar en pesos es un suicidio, ahorrar en dólares no es un suicidio, te protege un poco, pero ahí vamos. Ahorrar en acciones te protege un poquito más y ahí vamos. En mi caso, pensar que ahorramos en cripto es un poco, bueno, y eso creo que lo hace a la educación financiera y eso creo que lo hace a poder entender cuál es el problema, el primero, cuál es el problema, por qué necesitamos esto. Y por qué, si nosotros no podemos entender esto, nuestra realidad va a ser muy difícil que cambie. Y nos vamos a ver trabajando hasta los 70 años, jornadas laborales de 12 horas, gracias compañero Javier, cada vez menos derechos laborales. Sin perspectiva, no animándonos a pensar en que podemos, porque también es eso, o sea, toda esta situación te destruye la creatividad y la imaginación, porque hay gente que sigue construyendo cosas. Y vos decís, ¿por qué no pensamos en que podemos vivir? Bueno, porque estamos educados para que nos mantengamos en este loop. Bueno, no sé, creo que eso podría ser resumir el podcast Educación Financiera 0. Un gusto. Por favor, quienes lo miren en YouTube, se suscriben, le ponen un like y hacen las cosas que tienen que hacer, porque me encanta trabajar, pero también me gustaría que esta comunidad crezca y que la gente empiece a participar y empiece a tener un feedback y que no sea un unipersonal. Ya estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Así que toquen esos botones. Son 2 clics, chicos. Chicas. Chiques también. Estamos ahí. No lo digo porque son costumbres y están mal, pero ahora aprovecho y lo digo.